Aubameyang llegó al Barça en el último día del mercado, casi de rebote, con una firma que se culminó en los últimos minutos del mercado de fichajes de invierno. Y para saber qué rol puede ocupar, si llega como titular, si llega como extremo, si llega como delantera de centro para Xavi, hablamos hoy con Albert Morén en este nuevo vídeo del Estadio Johan para entender eso, un poquito qué Aubameyang necesita y quiere el Barça. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Albert Morén, benvingut a l'estadi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Joan? Pues encantado una vez más. Además, pasarse por el estadio siempre apetece y además, como nunca sabes quién te espera al otro lado, es la primera vez que coincido contigo, pues siempre tienes ese aliciente también. Eso es, pues bienvenido y hablaremos un poco de Aubameyang, de ver qué pasa con este fichaje del gabonés, que parecía que no llegaba, que sí llegaba con el rumor ese de Morata también durante todo el mercado de fichajes, pero al final llegó, ha firmado, ya es jugador, ha debutado ante el Atlético de Madrid este pasado fin de semana y la pregunta es clara, ¿Aubameyang llega al Barça para ser titular? Yo creo que es evidente que el Barça buscaba un refuerzo de este estilo, digamos, un delantero. Toda la estrategia del mercado del Barça en invierno se ha enfocado mucho en eso, en reforzar esas posiciones atacantes. O sea, si vemos las bajas o las pérdidas que ha tenido el Barça en la delantera en los últimos meses son enormes. Evidentemente está el caso de Messi, que es el más evidente, pero después jugadores como Griezmann, como Ansu, incluso Dembélé se han ido cayendo por el camino y sí o sí parece que el Barça ha buscado pues subir el nivel, subir la calidad de sus delanteros y en ese sentido entiendo que la apuesta de Aubameyang va un poco por ahí. Además me parece un perfil de delantero muy en la línea de lo que parece reclamar Xavi para sus puntos. Está buscando delanteros más bien profundos, que tengan movilidad, que sean verticales, no tanto ese perfil de delantero más tocón, más asociativo, que también es una virtud que seguramente valora, pero que en primer término da la impresión de que Xavi está priorizando ese perfil de delantero profundo y Aubameyang otra vez en ese sentido encaja. Si será titular o no, yo creo que dependerá mucho del estado de forma. El gabonés lleva prácticamente 2 meses sin jugar y por lo tanto la puesta a punto no sé qué tan rápido podrá ser, pero si logra serlo es verdad que el terreno está abonado, la baja de Ansu, las dudas con Memphis, sí que es verdad que Ferran y Adama pues suman también 2 opciones más, pero en principio las puertas para entrar en el equipo para Aubameyang están bastante abiertas. Lo comentabas ahora y es que el Barça tiene un sinfín de delanteros en plantilla ahora mismo y si le sumamos a Gavi como extremo el otro día o incluso a Abde o Jutla del B, el abanico de opciones para Xavi es muy amplio, pero hay bajas, hay jugadores que parece que no cuentan mucho con la confianza del míster de Tarrasa. Aubameyang en este caso puede ir más por la línea de Ansu como extremo izquierdo o por la línea de Memphis como delantero de centro. ¿Cómo lo ves? A mí es un jugador que me encaja muy bien en las dos posiciones. Seguramente en un equipo como el Barça, de entrada encaja más en banda izquierda, un poco en la línea. Yo recuerdo una frase de Cruyff que le hablaba de por qué reciclaba delanteros centros como Lineker o como Stoichkov a la banda. Y él hablaba que como eran delanteros que destacaban sobre todo por la velocidad, cuanto más distancia tuvieran para correr, más ventaja podían sacar contra el defensor y por lo tanto pues Stoichkov o Lineker partiendo desde la banda tenían más campo. Aubameyang es un tipo de delantero así, es un delantero muy veloz, que gana su par por rapidez y que por lo tanto desde la banda podía tener mucho sentido. Además en un Barça que en esas posiciones bien echando de menos, ¿no? Ese perfil de delantero profundo casi desde que se fue Neymar o incluso la última temporada de Neymar, que en el brasileño ya toma otros matices su fútbol y seguramente extraña por ahí esa posición. Ponle además la lesión de Ansu Fati, que es el jugador por antonomasia que más podía paliar esa carencia y además desde la banda izquierda, que es donde en principio mejor encaja Aubameyang, el terreno parecía muy claro. Sí que es verdad que desde el principio Aubameyang ya ha declarado que él ha hablado con Xavi, que las intenciones de Xavi más bien es ubicarlo como delantero centro y pues esperamos que de entrada sea así. El otro día con el Atlético ya fue así y yo lo achaco también mucho a que seguramente Xavi no tiene la figura del delantero centro que él esperaría. Yo creo que todas las opciones que tiene ahí, salvo Ferran, que
de entrada es un jugador más de banda, pero que también puede jugar allí. Me parece que todas le cojean, que Xavi pide muchas cosas al delantero centro, no pide solo un perfil, no le vale solo que venga a combinar, que venga al apoyo, sino que también necesita que sea profundo, y opciones como Memphis Depay o De Jong, que sí que son ese jugador que puede jugar de espaldas, que se puede acercar a combinar con el medio campo, le falta después esa otra mitad, la mitad de correr al espacio, de estirar a la defensa, y eso Aubameyang sí lo tiene. Así lo que más diferencia a Aubameyang de sus competidores en el puesto de 9, como pueden ser, lo has dicho, los de John Memphis o incluso Braithwaite, que es esta movilidad, este ir más al espacio, porque podemos ver que de remate tampoco va corto Aubameyang, aunque Luke de Jong parece que es más especialista en este caso. En tema de combinativo, parece que Memphis puede superar al gabonés, pero aún así, de momento, y después de llegar solo a hacer 2 entrenamientos y jugar ante el Atlético, parece que Aubameyang puede estar por encima de estos 3. Sí, yo creo que la principal diferencia que tiene con respecto a ellos es que es un jugador, primero, que necesita menos el balón, es decir, no es un jugador tanto de acercarse a la pelota como de separarse para que le llegue, y después esa capacidad para intimidar a la espalda de la defensa rival. De Jong, por una cuestión de velocidad, incluso ya digamos, por físico, es algo que no tiene, no es un delantero que intimide a los centrales a su espalda, no amenaza con una carrera al espacio que lo deje delante del portero, o al menos no con una que el central no puede recuperar. Memphis sí que tiene ese físico, esa velocidad para hacerlo. De hecho, su última temporada en Lyon es una característica que potencia más, pero que en el Barça se la hemos visto poco. A mí me da la impresión de que es un delantero que eso lo puede dar, pero que sobre todo agradece tener compañeros por delante del balón, digamos, moviéndose por delante, separándole a los centrales, que él puede hacer ese trabajo más entrando desde la segunda línea que no como primera referencia. Y eso Aubameyang sí que está muy cómodo haciéndolo. Es un delantero que tiene toque de espaldas, porque a veces quizás se ha simplificado demasiado en el juego del gabonés y parece que solo sea ese jugador que rompa el espacio y que corra a la espalda de la defensa. Es un jugador que ha jugado con Tuchel, es un delantero pues, que tiene cierta capacidad para jugar de espaldas, para combinar, para la dejada, pero sí que sobre todo sobresale por eso, por vivir al filo del fuera de juego, amenazar la espalda y por lo tanto abrir mucho espacio entre las líneas del rival, facilitar la vida a los centrocampistas en definitiva. Lo has dicho un poco al principio, lleva un par de meses sin jugar, apartado del Arsenal por problemas con Arteta, parece que problemas disciplinarios, y tiene también 32 años. ¿Se puede dudar un poco del rendimiento de Aubameyang, no solo a corto plazo, sino también a medio o incluso largo plazo? Porque recordemos que ha firmado un contrato de 5 años. Sí, es normal. Un jugador con esta edad, que a los 32 se puede rendir perfectísimamente, pero es verdad que Aubameyang no viene de rendir perfectísimamente, ¿no? Y pues se puede tener la duda perfectamente de si va a ser... Es un jugador que ha entrado ya en esa bajada que todo futbolista tiene y que en su caso pues, puede haber llegado ahora por cuestiones deportivas o extradeportivas, no lo sé. Pero también pues se puede ver como pues que su problema era más contextual en un determinado momento en el Arsenal o con las diferencias que pudiera tener con Arteta y que precisamente pues salir de ese contexto pues le puede servir pues como aliciente, como estímulo para, digamos, para tener otro impulso en su carrera. Físicamente no es un jugador que haya dejado de sacar ventajas de sus atributos, o sea, es un jugador que ya no es tan veloz como hace 3, 4 años, pero que como era muy veloz hace 4 años sigue siéndolo. Es un jugador que todavía saca ventajas de esas características y por lo tanto un jugador, entiendo yo, que digamos centrado y bien enfocado y bien aprovechado, es un jugador que de presente puede dar si su puesta a punto física, digamos, es la correcta y entiendo que en un recorrido, hombre, no nos iremos a 3, 4 años con Aubameyang, me imagino, como delantero del Barça, pero sí que entiendo yo que en un contexto ideal 2 años Aubameyang te puede rendir. Aubameyang y Morata parecían las 2 opciones más claras del Barça para este mercado. Al final, la primera, que parecía que era Morata, no se ha podido hacer y llega el gabonés. Son 2 jugadores que se pueden parecer en algunos aspectos, como ir al espacio o caer en banda, pero a priori son muy diferentes. ¿Por qué se pasa de Morata a Aubameyang? Bueno, yo entiendo que hay también una casuística de mercado, ¿no? Que el Barça, ningún equipo en el mercado de invierno puede hacer lo que quiere, sino un poco lo que puede, y entiendo que el Barça en su situación económica y de ajustes de presupuesto, pues más todavía se veía condicionado, y entiendo que hay una parte
también de eso. No sé también si la lesión de Ansu Fati puede haber influido, ¿no? Porque es verdad que Morata y Aubameyang tienen características similares, como eso que decías tú, ¿no? La capacidad de romper al espacio, de atacar la espalda de la defensa rival, de poder jugar como delantero centro, pero seguramente lo que más los diferencia, o donde más claramente se ve esa disparidad, es que Aubameyang nos encaja mucho más fácil en banda, ¿no? Un Morata en banda izquierda, de entrada nos suena más complejo, que se pueda sentir cómodo, incluso que pueda sumar, y eso Aubameyang de entrada debería hacerlo de forma más natural. Muchos años a lo largo de su carrera ha jugado en esa banda izquierda, tanto en el Dortmund como en el Arsenal, y ahí la baja de Ansu Fati es verdad que descubre un hueco. Aubameyang puede suplir esas dos posiciones. Incluso no sé si en la cabeza de Xavi está más mover a Memphis esa banda izquierda, no lo sé, pero en principio con Aubameyang tiene esa doble carta. No es un jugador que se limite solo a la posición de delantero centro, sino que si el técnico quiere, tiene un encaje muy fácil, muy simple en banda izquierda. El rol de Auba se podría asemejar un poquito al de Henry con Guardiola, que dependiendo del rival o del partido puede empezar partiendo en banda pegado a la línea o de 9, depende del rival, del sistema defensivo del equipo que se enfrenta al Barça. Sí, es muy ese perfil Henry, ese perfil David Villa, ¿no? Delanteros, más que extremos, delanteros tirados a banda, ¿no? Porque no son ese perfil, no son Adama, lo que es Adama en la derecha, no es un jugador de recibir en banda, regatear por banda, ir en paralelo a la línea y centrar, sino que son delanteros que pueden empezar en una posición abierta, pero que después lo que les pide su fútbol, incluso sus virtudes para ser aprovechadas, es tirar la diagonal hacia adentro, buscar ese recorrido largo, partir del lado del lateral para terminar a la espalda del central. Y en ese sentido sí que Aubameyang es un delantero muy de ese perfil, que se siente muy cómodo ejerciendo ese papel y que además tiene olfato para esos desmarques, que a veces hay jugadores con velocidad pero que no saben leer esos desmarques. Aubameyang sí que es un jugador que se siente muy cómodo atacando esas situaciones. Así Aubameyang, que en espacios reducidos también puede ser letal o necesita demasiado campo para ser clave en el Barça. Es un jugador que se alimenta del espacio, o sea, cuanto más espacio tenga, mejor para él. O sea, en ese sentido es claro. Pero es verdad que no me parece un delantero que sin espacios no pueda sobrevivir. Lo hemos visto jugar en el Arsenal de Arteta, es verdad que en los últimos tiempos menos, pero al inicio que sí que era un jugador más protagonista con el español. Y ya digo, lo hemos visto en el Dortmund con Tuchel, que también es un entrenador que le gusta trabajar las situaciones más posicionales. Aubameyang, insisto, destaca más con espacios y puede correr en un contexto de contraataque, pero en espacios reducidos es un jugador que tiene argumentos para sobrevivir. Tiene un desmarque corto entre centrales muy interesante, no solo ese desmarque largo de banda hacia el centro, sino esos desmarques más cortos, esos movimientos más cortos. Y también, como decía antes, la descarga de espaldas. Un jugador que tiene esa lectura. Evidentemente no es Ibrahimovic dejando de espaldas ni protegiendo el balón, pero de hecho lo vimos contra el Atlético de Madrid, como es un jugador que puede descargar, puede proteger, y cuando el Barça tenga que combinar cerca del rival o incluso cuando tenga que salir al contraataque, cuando tiene casi las líneas metidas en el área de Ter Stegen y necesita un poco de aire, alguien que aguante de espaldas o que la deje al medio campo de cara, Aubameyang puede encajar allí. El papel de Auba en el Arsenal de Arteta se puede parecer un poquito al que veremos en el Barça, o son dos equipos, aunque sean los dos de la escuela Pep Guardiola, podríamos decir, dos equipos bastante diferentes. Yo creo que si lo hubiésemos visto más en la última etapa del Arsenal, pues, en la última temporada de Arteta, sí que podríamos decir que los contextos son más parecidos. Pero como Aubameyang cuando más jugó con Arteta fue al principio, y ese era un Arsenal más adaptado a lo que había, jugaba muchas veces con línea de 5 atrás y Aubameyang haciendo pareja con Lacazette en punta. Eso me parece que son contextos más distintos a los que veremos y seguramente ahí se pueda extrapolar menos. Pero más allá de eso, sí que me parece que Aubameyang, digamos, a lo largo de su carrera tiene otros episodios donde es más fácil imaginar esa relación, esa adaptación, digamos, al estilo de juego de Xavi o del Barça. Así que es más consolidado en la posición de 9, de delantero centro, a Aubameyang que a Ferran. Ferran parece que Guardiola lo reconvirtió a 9 pese a haber jugado toda su vida en banda, que Ferran estuvo cómodo ahí, aunque ya ha metido en rueda de prensa que su posición favorita es el extremo derecho, para ser más concreto. El 9 del Barça puede ser más
Aubameyang que Ferran, aunque el domingo sí vimos un buen partido de Ferran como 9 ante dos centrales como son los del Atlético de Madrid. ¿Cómo lo ves? ¿Aubameyang de 9 y Ferran a la banda o al revés? A mí me gusta mucho Ferran como 9, me parece más versátil. O sea, en ese sentido, tiene los movimientos, la verticalidad de Aubameyang, no exactamente, pero para que nos hagamos una idea. Y seguramente en ese juego de apoyos y de combinación tiene un punto más de sensibilidad incluso que el gabonés en ese tiempo que ha estado con Guardiola. En ese sentido, se nota. Pero me imagino que aquí el puzzle, el rompecabezas para Xavi, pues depende también mucho de quién sea el tercer delantero, cómo termine de responder las otras piezas. Adama, por ejemplo, es un jugador claramente de banda derecha. Si termina optando por Adama como titular, pues Ferran pues quizá tenga más fácil adaptarse a la posición de 9 y entonces Auba entre más en banda izquierda. Si es más titular Memphis que Adama, la banda derecha seguramente sea para Ferran y por lo tanto habrá más las opciones de ver a Aubameyang como 9. Yo creo que dependerá mucho de esa tercera elección, si finalmente Aubameyang es uno de los titulares. Entiendo que Ferran sí, y los otros dos probablemente bailen un poco más. Y como Ferran te permite jugar con él donde quieras, porque puedes jugar por ambas bandas y por el medio, creo que la elección va a depender más de eso. ¿Y Ansu cómo puede encajar ahí? Cuando va de lesión, si vuelve bien, si vuelve, ya sea esta temporada o la siguiente, cuando recupere su nivel, que esperemos que sea así, por el bien del fútbol y del Barça más concretamente, ¿cómo puede encajar entre Aubameyang, Ferran, Adama? ¿Dónde lo ves? Y seguramente sobre el papel sea el jugador de la plantilla del Barça más redundante, podemos decir así, con Aubameyang, ¿no? También lo imaginaríamos pues, en estas posiciones, ¿no? Banda izquierda tirando la diagonal o como delantero centro, pero muy vinculados al espacio, a atacar la espalda de la defensa rival. Seguramente sean los perfiles más parecidos y, por lo tanto, la convivencia quizá más compleja o la que requiera, digamos, un poco más de engranaje, de trabajo. Es verdad que también muchas veces en estos jugadores más similares la clave está después en la sincronización, ¿no? Si Aubameyang es un jugador que desde la punta, por ejemplo, te cae mucho a banda izquierda y Ansu es un jugador que desde la izquierda te va al centro, pues ahí la relación parece obvia, ¿no? Cuando uno entra, el otro sale, cuando uno va, el otro viene. El tema es que los tiempos se combinen, que no pase un poco como ocurría con Griezmann y Messi, me acuerdo, que aunque empezaban de posiciones distintas, los dos leían el mismo movimiento y a la vez, y entonces es cuando chocaban. Pues seguramente con un caso hipotético de Aubameyang y Ansu, la clave esté por allí. Es verdad que de entrada no son los perfiles más complementarios del mundo, pero al final es cuestión de combinarlos y que digamos, sobre el campo se acompasen. Aún así hemos visto a un Xavi no muy fijo en las alineaciones, no solo en el sistema, sino tampoco en posición de jugadores. ¿Crees que puede depender mucho de cómo se encuentre el mismo jugador, del contexto de partido, incluso del momento de la temporada, no solo de esta, sino también de la temporada que viene o las temporadas que vengan? Por quien apueste, ¿no? Si apuesta por Auba, por Ansu, por Ferran, incluso Memphis si queda en el club. Sí, veremos. Claro, también de momento Xavi no ha podido trabajar con grandes certezas, ¿no? Justamente la línea de delanteros era la más abierta, la que menos jugadores pues, de primerísimo nivel o de primer nivel tenía el Barça. Los fichajes del Barça, ya digo, han ido sobre todo en reforzar eso. No sé si precisamente esta versatilidad de Xavi eligiendo los nombres arriba ha tenido también que ver con eso, no terminar de convencerle ninguna de las opciones. En ese sentido, si la cosa sigue así, porque digamos, ahora tiene pues más abanico, ¿no? Está Ferran, Memphis, Adama, veremos si Ansu, no sé qué pasará con Dembélé. Si sigue sin imponerse ninguno por encima de los demás, pues es probable que sí que ocurra, como dices tú, que vaya adaptando el plan a los diferentes escenarios, incluso algún centrocampista jugando arriba que ya hemos visto con Gavi. Pero, digamos, sí que pues, si vemos un Aubameyang, mejor Aubameyang del Arsenal o del Dortmund, el Ferran de la selección y del Manchester City y un Memphis, digamos, pues cerca a su mejor nivel con la selección, probablemente pocas opciones habrá allí. Y de la misma manera, pues si Memphis no despega y Adama lo vemos cada día como el domingo contra el Atlético de Madrid, pues me imagino que también poca variación va a haber allí. Pues veremos, porque hay muchos nombres para 3 puestos, los 3 de arriba del ataque del FC Barcelona. Veremos qué pasa con Aubameyang, del rol que le da Xavi, si es más de 9, más en banda.
pues gracias, Albert, por este ratito para intentar entender un poquito qué es lo que quiere Xavi con el fichaje del delantero gabonés hasta ahora del Arsenal, y veremos si tenemos razón en nuestras divagaciones o por el contrario, Xavi nos sorprende, no sería la primera vez, aunque lleve poco tiempo en el banquillo del Barça. Así que gracias, Albert, y nos vemos por el estadio. Pues gracias a ti por la invitación, que siempre es un placer.